En Estados Unidos, muchos de los estados de la Unión Americana conservan la pena de muerte. Es decir, quitarle la vida a un delincuente cuando se demuestra que es culpable de algún delito grave. California. California es uno de los estados que más aplica la pena de muerte. Actualmente, y más o menos por ahí del 5 de febrero de 2025, en el estado de California, en los Estados Unidos, había 598 personas en la fila de la muerte, es decir, en espera de ser ejecutados. Lo asombroso del tema es que, en algunos casos, las personas han estado una cantidad increíble de tiempo. Hay un sujeto que tiene 48 años a la espera de ser ejecutado. Ingresó al sistema penitenciario cuando tenía 19 años por haber asesinado a 2 personas. Este sujeto entró en las casas de estas personas, 2 mujeres mayores, y les quitó la vida para robar. La policía lo capturó, llegó a un juicio, se consideró culpable y fue condenado a la pena de muerte. Pero lleva 48 años en espera, y después de eso hay otro caso que tiene 47 años en espera. Pero entre todos esos casos, hay uno muy inusual. Entre todas las personas que están a la espera de la pena de muerte, hay un individuo que tiene 29 años de estar ahí, esperando. Ha solicitado todas las apelaciones posibles e hizo un último esfuerzo en el año 2024 para que se retirara la condena y con esto poder salir del pabellón de la muerte, es decir, de estas celdas de la prisión de San Quintín en donde se encuentran únicamente las personas que van a ser ejecutadas y poder volver a la población penitenciaria general. Fue denegada. Sigue en espera de ser ejecutado. Pero este sujeto, además de ser un asesino confeso, era un profeta. ¿Sí? Y pertenecía a un microculto llamado Los Hijos del Trueno. Se queda conmigo. Le voy a platicar acerca de este caso. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Más o menos por ahí del 5 o 6 de agosto del año 2000. Hubo una serie de reportes muy dolorosos y muy desagradables. En el río Mokelume, en California, fueron hallados los restos de varias personas en una especie de backpacks, de esas mochilas que se cuelgan en la espalda. Estas mochilas de cierre aparecieron flotando dentro de las aguas del río y tenían restos humanos. Las autoridades intervinieron. Vaya, la primera persona que lo encontró flotando por ahí, después otra persona encontró otra bolsa por allá, alguien más por allá. En total encontraron 9 bolsas, con esas características, como las mochilas que llevan los niños en la escuela, pero de un material resistente. En el interior había los cuerpos de 3 personas. Habían sido seccionados y colocados mezclados como para confundir. Sin embargo, era obvio. Para un forense con un buen ojo, era obvio que los cuerpos pertenecían al menos a 2 personas muy mayores y a una persona femenina joven. Les tomaría una semana reordenar aquello y poder analizar los restos para saber que se trataba efectivamente de un adulto mayor, varón, de una mujer, también adulta mayor, y de una joven de unos 20 y tantos años, una chica joven. Los restos presentaban diferentes lesiones que daban indicios de la forma en la que habían muerto, pero habían sido cortados mecánicamente, lo cual representaba una intención de dispersar los restos. La policía no tardaría mucho en identificarlos. No hacía falta gran cosa, puesto que tenían varias denuncias. Fueron días tremendos en esa región, porque la policía de esta zona se topó con un homicidio doble unos días atrás. Una mujer y un hombre fueron asesinados a tiros en el interior de su casa mientras estaban en la cama. Después, hubo una denuncia por desaparición de persona. Un hombre
de 85 años, y su esposa, de 78, habían desaparecido. Sus familiares habían ido a buscarlos desde el 30 de julio, el día 2, y nada, así es que presentaron una querella porque además faltaba el automóvil. Y finalmente una chica, de 22 años, que también había desaparecido. La policía no tenía mucho que hacer realmente para identificar que estos eran los cuerpos de los ancianos, el cuerpo de la chica. Pero ¿qué relación podían tener con las personas asesinadas a tiros dentro de su casa? Habría que entender quiénes eran. Los ancianos eran la pareja Steinemann. Se trataba de Ivan Lane y de Annette. Era una pareja de personas jubiladas, retiradas completamente. Él tenía 85 años y ella 78. Vivían sus años dorados tranquilamente en su casa. Eventualmente salían de casa manejando su vieja minivan Oldsmobile para ir a alguna compra y volvían. Solían ser visitados por sus descendientes y algunos amigos en su casa. No era una gran mansión. Esta pareja era una pareja encantadora. Él había sido combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Era una persona que había luchado por su país, que había hecho una vida, y al volver de esa guerra se había casado con Annette. Llevaban 55 años de casados. Por respeto a la familia no voy a mostrar fotografías. Pero eran una linda pareja. ¿Qué había pasado? En cuanto a la otra chica, la pudieron identificar, era Selina Bishop. Selina Bishop era una chica de 22 años, había estado trabajando en un café como mesera, y antes de eso, había estado estudiando arte en Pensilvania. Por alguna razón había tenido que regresar a esta zona de California en donde radicaba. Las otras dos personas habían sido asesinadas dentro de su casa. Se trataba de una mujer de 45 años, Jennifer, y de un hombre de 54 más o menos, Gamble. La policía no tuvo mucho trabajo que hacer. Jennifer era la madre de Selina Bishop. Y Gamble era su pareja del momento, era un amigo que la pasaba bien con ella. Habían sido asesinados con un arma de 9 milímetros, una pistola de 9 milímetros. Ahora faltaba ver 2 o 3 cosas. Porque, ¿cuál era la relación de todas estas personas y por qué habían sido asesinadas? En el caso particular de Jennifer y de Gamble, quedaba claro que el atacante había ingresado a la casa sigilosamente y había sido un asalto, pero no faltaba nada. No había sido un robo. Había por ahí un testigo que había visto un automóvil de ciertas características salir de ahí rápidamente. En cuanto a las personas mayores, las autoridades comenzaron a investigar y detectaron algo inusual, un movimiento de dinero. Aquella pareja tenía unos ahorros que habían invertido en la bolsa de valores, equivalentes a unos $100,000. Cuando las autoridades investigan un poco, se percatan de que esos ahorros que tenían invertidos habían sido retirados, depositados en la cuenta del banco y posteriormente retirados de ahí mediante 2 cheques. Los 2 cheques habían sido emitidos a nombre de Selina Bishop. Es decir, que la policía tenía un escenario extraño. Tenía 2 personas, de las cuales todo el mundo sabía que Gamble era amigo de Jennifer. Simplemente era amigo de Jennifer. Jennifer trabajaba en un bar y en una especie de restaurant-bar, era camarera, y frecuentemente se le veía acompañada de este caballero. Tenían una relación. Pero Jennifer era madre de Selina Bishop, que apareció en una de esas bolsas, en varias de esas bolsas, flotando en el río. Pero estos ancianos, estas 2 personas adultas mayores, habían hecho cheques por un valor de $100,000 a nombre de Selina, y todos ahora están muertos. ¿Cuál era la relación de Selina? Por más que las autoridades trataban de averiguar con los descendientes, con las hijas, los hijos, si conocían siquiera a Selina Bishop o por qué le habrían enviado un cheque. No había ninguna comunicación, no había relación, no tenía sentido. Además, la cuenta de Selina Bishop era una cuenta muy reciente. Había sido abierta, aparentemente, para eso, para recibir ese dinero. No habían sido cobrados en la ventanilla del banco, sino que habían sido depositados los 2 cheques.
uno por $37,000 y otro por $63,000, habían sido depositados directamente a la cuenta de Selina Bishop. Y posteriormente de ahí había sido retirado. No queda claro el cómo. O no se ha liberado ese detalle. El hecho es que Selina había abierto una cuenta, le depositan $100,000, unos adultos mayores a los que no conoce, y luego aparece muerta, pero además aparece muerta también su madre y el amigo de su madre. Era un caso extraño. Para una comunidad en la que regularmente no hay tantos asaltos, vaya, esto no es Los Ángeles. Estas personas vivían afuera, en las zonas de menor población. Uno de ellos vivía cerca de una comunidad llamada Martínez, 2,300 habitantes. Y la zona en general no era una zona de grandes delitos ni situaciones similares. Algo faltaba en la escena completa. Las autoridades estaban tratando de dilucidar cuál era la relación de todo esto, pero surgió un testimonio. Alguien había visto en la escena del crimen un automóvil extraño, un coche feo, aparentemente un automóvil modelo Saturn o algo parecido. Podía ser cualquiera. Hay miles de esos coches, y la persona no podía afirmar si había visto o no el número de la matrícula. Pero aquí viene lo más terrible del asunto. Mientras están haciendo investigaciones, descubren que hay una furgoneta abandonada en un cierto punto cerca de la zona industrial. Cuando van allá es la furgoneta, la famosa minivan de aquellos dos ancianos. Está abandonada en un patio cerca de la zona industrial. Cuando abren el vehículo, encuentran que en el interior hay una sierra eléctrica. Una sierra de disco. Está manchada de sangre, es obvio que esto fue utilizado en un crimen, y cuando se hacen algunas pruebas, bueno, es obvio, esto es sangre humana y esto fue utilizado para aquel crimen atroz. Además hay otra serie de cosas ahí. Pero además hay muchísimas huellas. Huellas dactilares. Quien fuera que usó la camioneta para evadirse de la escena de un crimen no había sido alguien cuidadoso. A partir de eso, las autoridades comienzan a indagar un poco más. Por ejemplo, ¿dónde habían sido compradas las bolsas aquellas? Las bolsas negras. Eran 9. Probablemente alguien recordaría algo. Cuando investigan, las bolsas eran un producto común, pero que se vendía especialmente en una tienda de la región, un Kmart. Así que acudieron a preguntar y, en efecto, uno de los empleados recuerda el momento en el que 2 sujetos, acompañados de una joven, fueron a comprar 9 bolsas. Cuando le muestran la fotografía de Selina Bishop, el joven dice que esa no es la chica. Pero 2 varones compraron estas 9 bolsas. Después investigan la sierra aquella y resulta que la compraron en una tienda normal, en una tienda de artículos de ferretería. Pero la persona que vendió el aparato recordaba a los 2 sujetos, uno de ellos con el pelo largo, con apariencia extraña. 2 varones caucásicos, uno de ellos de una estatura descomunal, al menos 1,95 m, fornido, y se le podría describir como un sujeto oscuro. Las autoridades sondean un poco más y descubren varias cosas. La primera de ellas es que quien haya comprado esa sierra la habría comprado con una nota. Había un comprobante de la compra. Y el comprobante daba un nombre. Justin Helzer. Podía ser, pero eso no era una prueba definitiva, pero era un inicio. Siguieron adelante, y durante la búsqueda de evidencias en la casa de aquellas personas de los Steinemann, encuentran una pequeña nota pegada, como si fuera de esas notas que uno le deja a alguien de «te llamó fulano». La nota estaba pegada por ahí en alguna parte y decía «llamó Glenn Taylor Helzer». A la policía no se les escapa tan fácilmente un detalle como este. Helzer estaba pegado en el refrigerador o por ahí en alguna parte. Pero también era otro nombre en la sierra. Deciden seguir investigando. Y descubren que ese sujeto, Glenn Taylor Helzer, es dueño de un automóvil Saturn, como el que dijeron haber visto algunos testigos. Pero más aún, siguen investigando.
Y conforme van buscando en las cámaras de seguridad, encuentran una serie de fotografías, una serie de tomas que llaman la atención. Una de ellas es el paso de una pick-up blanca con un remolque que lleva 2 motos acuáticas. Claramente se puede distinguir que en la parte de atrás hay unas bolsas negras como las que aparecieron flotando, las que aparecieron con los cuerpos. La policía sigue observando en aquellas tomas y distingue que se trata de las mismas bolsas. Y está muy cerca del famoso río Mokelumne. Así que deciden ver de quién es ese vehículo. Y para su sorpresa, pues bueno, resulta que la camioneta está a nombre del mismo tipo que compró la sierra, y cuyo hermano era dueño del automóvil aquel, y también era el hombre que aparecía en la pequeña nota. Se trataba también de Justin Helser. Las autoridades proceden contra ellos, obtienen una orden de cateo, obtienen todo lo necesario y acuden al domicilio. El domicilio era en Saddlewood Court, en una casa en la que vivían tanto Justin como su hermano Glenn Taylor, ambos de apellido Helser. Las autoridades tenían algunos detalles. Sabían que también vivía ahí la novia de uno de ellos, que era Dawn Goodman, una chica de 20 y tantos años. Para este momento, Glenn Taylor es el mayor de 29 años y su hermano tiene 27, la chica tiene unos 24. Han preguntado por aquí y por allá discretamente y una vecina confirma que algunas noches atrás, el hermano mayor, Glenn Taylor, llegó acompañado de una chica de cabello negro y entraron a la casa, pero ella nunca salió. La vecina chismosa siempre funciona, y esta señora siempre tenía esa sensación de que estos tipos eran raros, con el cabello largo, solían vestirse de negro, hacer cosas raras, así es que siempre que oía el motor de alguno de sus vehículos, corría un poco la cortina para observar y en esa ocasión vio a la chica entrar, pero no la vio salir. Cuando le muestran la fotografía, reconoce que se trataba de Selina Bishop, la chica muerta encontrada en las bolsas. Así es que con estas evidencias y toda la información, la policía quiere algunas respuestas. Y sí, obtienen la orden de cateo y de arresto. Llegan allá y proceden. El allanamiento es muy rápido, pero para su sorpresa, Glenn Taylor, el hermano mayor, alcanza a saltar por una ventana, después corre, salta una reja y continúa corriendo. El otro hermano, el más joven, Justin, es capturado inmediatamente junto con Dawn Goodman. Son subidos a una patrulla y enviados a la jefatura, mientras que el otro sigue corriendo, se mete a una casa, en donde hay una señora, y la amenaza de muerte. Le dice que le tiene que dar un arma. La mujer aquella, sin pensarlo 2 veces, le da un cuchillo de carnicero. Este hombre vuelve a amenazarla, ahora dame ropa. La mujer trae ropa, unas tijeras, y le da unas tijeras. El tipo, sin pensarlo 2 veces, se sujeta el pelo y se corta el pelo, se pone la ropa del marido de esa mujer y salta nuevamente por una barda. Y comienza a caminar tranquilamente como si no pasara nada. Por supuesto, la policía, cuando ve a un tipo de 1,95 m con el pelo todo tuzado, caminando por la calle, ¿qué le importa si se cortó el pelo, se cambió la ropa? Lo arrestan. Lo meten a una patrulla y mientras están tratando de arrancar con la patrulla, el tipo se les escapa por la ventana de la patrulla. Pero lo logran apresar un poco más adelante. Y los llevan a la comisaría. Las huellas dactilares son coincidentes. Hay huellas dactilares por todas partes. Además, encuentran en la casa algunas otras evidencias. Por ejemplo, encuentran unos grilletes para sujetar muñecas y pies. Encuentran también otros objetos, drogas, textos extraños. Encuentran una nota, la nota que correspondía a ellos de haber comprado la sierra, la nota de compra de los grilletes. Encuentran varias cosas más. No encuentran la pistola. Eso era un detalle importante. Sin la pistola, la policía no podría relacionar la muerte de Jennifer Gamble con los demás crímenes. Ciertamente, aun cuando tenían las pistas en cuanto a huellas dactilares, la sierra y todo esto, faltaba todavía algo más. El motivo. Y ahí es donde conviene preguntar quiénes eran estos tipos. Todo comienza atrás. Glenn Taylor
Helzer nace en 1970 y su hermano Justin 2 años después, en 1972. Nacen en el seno de una familia mormona, pertenecientes a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en una agrupación increíblemente estricta. Esta agrupación, dentro de la propia Iglesia de los Mormones, era especialmente estricta en cuanto a los preceptos, en cuanto al respetar el dogma propio, etc. Eran muy duros. Además, dentro de la familia siempre existió esta especie de jerarquía. Glenn Taylor era el mayor. Por lo tanto, Justin lo veía como el modelo a seguir, como el ejemplo. Aun cuando solo eran 2 años de diferencia, siempre era eso. Él daba la instrucción a Justin. Había otros hermanos, obviamente, pero estos dos eran especialmente cercanos y había esta relación. El paso del tiempo los va llevando por aquí y por allá. Glenn Taylor se vuelve un hombre altísimo, 1,95 m, apuesto, simpático, conquistador, por supuesto, un sujeto muy agradable, muy propio de su religión, era un chico de corbata, muy ordenado. Justin también es una persona físicamente agradable, es una persona de trato fácil, pero es un poco más introvertido, es más bien retraído, en tanto que Glenn Taylor es el alma de la fiesta, es alegre, juguetón. Justin es fuerte, participa en el equipo de lucha libre. Algún tiempo después, cuando ya son más grandecitos, terminado el equivalente a la preparatoria, Glenn Taylor, es enviado como misionero a Brasil. Es el servicio que se hace por pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pasaría 2 años en Brasil en ese ministerio. Justin se queda en Texas durante esos 2 años. Cuando regresa, Glenn Taylor es un tanto diferente. No se siente igual que antes. Sigue siendo un buen chico, sigue perteneciendo a la iglesia y sigue participando. Pero no es el mismo. Algo ocurrió. El hecho es que regresa y comienza a trabajar como corredor de bolsa. Broker. Una especie de manejo de cuentas. Trabaja para una firma importante. Una firma importante de corredores de bolsa, en donde maneja los ahorros de muchas personas, los mueve de una inversión a otra conforme a las instrucciones de estas personas o a veces conforme a un protocolo que tenían ahí. Justin, por su parte, toma un trabajo menos exótico y se convierte en instalador de cable. De ahí que viaje en una camioneta con sus escaleras y sus cosas. La vida parecía estar bien en ese momento. Glenn Taylor contrae matrimonio en 1993 con una chica perteneciente a la iglesia. Pero unos 3 años después, el mundo se descontrola totalmente para él. Está harto de las reglas, está harto de no poder fumar, de no poder tomar, ni de consumir drogas, ni de cualquier otra cosa. Así es que abandona a la esposa con 2 pequeños y comienza a vivir la vida loca. Terminaría siendo excomulgado por la propia Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El tipo se deja crecer la cabellera, que le llega a los hombros, viste de negro. Vamos, es un cambio dramático. En cuanto a Justin sigue el ejemplo de su hermano. Pero el hermano es diferente. Comienzan a actuar de formas raras. De hecho, empieza a ser verdaderamente promiscuo. Quiere, de alguna forma, eliminar todos esos tabúes, todas esas prohibiciones y convertirse en un hombre nuevo. Justin, por su parte, lo sigue. Y es cuando se integra Dawn. Dawn Goodman era una persona que estaba buscando algo. También venía de una familia mormona, de una población diminuta, todavía más diminuta que Martínez, y estaba buscando. Todos ellos llegaron en un mismo momento a un sitio conocido como Costa Contra, o Contra Costa, en California, y se conocieron durante una reunión mormona. Antes de que corrieran a los hermanos, participaron en una especie de evento nocturno que era conocido como la Cena de Misterio. Durante la cena se dan pistas para descubrir a un asesino. Vaya ironía del destino. El caso es que participan ahí y ahí se relacionan con Dawn Goodman.
Dawn se siente impresionada por el hermano mayor, por Glenn Taylor. Pero Justin es quien se enamora de ella y comienza una relación. Los tres van juntos. Pero Taylor comienza a tener estas ideas raras acerca del bien y el mal. El bien y el mal no son lo que nos dicen. Así no es esto. Y empieza a tener una serie de ideas locas acerca del mundo, de la concepción, del bien, del poder. Y empieza a tener revelaciones. Oh, sí. Empieza a escuchar la voz de Dios. Dios le habla. El Espíritu le llama. El Espíritu le dice cosas. Y él transmite esto a su hermano y a la chica, a esta muchacha Dawn Goodman. Les explica cosas. De repente están sentados. Están hablando de otra cosa y los calla. ¡Shh! ¡Shh! El Espíritu me habla. Y se pone a escuchar el Espíritu, para después volver y darles instrucciones. Es cuando surge la idea de autodenominarse los Hijos del Trueno. Una nueva organización. Al paso de los días, aquello se va volviendo una verdadera locura. Y al decir una verdadera locura me refiero a que este hombre de pronto tiene una nueva revelación y se las dice y aquellos otros dos, porque el culto son esos tres. No se ha integrado nadie más. Siguen siendo Glenn Taylor, su hermano Justin y la amante de Justin. Eso es el culto. Y él es el profeta. Y él es el que tiene una misión. De pronto, en algún momento, comienza a hablar de que tiene una misión. Y esa misión es tomar el control de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de los Mormones. Tomar el control de aquello, aun cuando tenga que matar a los 15 líderes que están en Utah. Tiene que hacerlo. Para cambiar esas reglas, para cambiar todo. Y empieza a escribir una serie de principios, los principios de la magia. Son 12. Algunos son muy disparatados, pero uno de ellos es que si se es perfecto no existe el bien y el mal. Un ser perfecto no puede estar entre el bien y el mal. Punto. Todo esto, además, se acelera bajo una especie de seminario de autoayuda. Fíjese qué delicado es todo esto que le estoy diciendo. No nos perdamos en el hecho solo de los crímenes, no nos perdamos solamente en la tragedia humana, que ya es de por sí gravísima, sino en el riesgo de muchas cosas. Estos tres, que ya venían con algunos achaques de carácter mental, entran en un curso de ayuda y superación personal. Este curso no era otra cosa que un programa de choque. Se trataba de estar encerrados en una habitación sin ventanas. No sé si durante 24 horas o cuántas horas, pero cada etapa de las 4 consistía en eso, en ser encerrados en una habitación sin ventanas, únicamente acompañados de un líder o de un guía que te ataca, que no es una persona agradable, que te ofende, que te insulta, que te motiva de la manera peor que se pueda, que te lleva al límite. ¿Les suena eso? Lo he escuchado por ahí. Ha habido grupos de autoayuda que realmente no eran de autoayuda, sino de autodestrucción. Esto era algo parecido. El asunto está en que después de eso, es cuando Glenn Taylor tiene más claro lo que quiere en el mundo. Y lo que quiere son esos 12 principios en donde el ser que es perfecto no puede haber bien ni mal. Simplemente es perfecto, así es que todo lo que haga será perfecto. Y en consecuencia, si para ello hay que matar, no pasa nada, porque va por un plan perfecto. Es increíble que ocurra todo esto. Y luego otras frases como ganar el control, perdiendo el control. Era un poco contradictorio. Pero para lograr su misión, era obvio que necesitaban recursos. Sí, el dinero es importante para todo, aún para los genios locos. Y si la gente de Aum Shirinkyo, la gente aquella que intentó destruir Japón y que acabó poniendo gases en el metro de Tokio, ellos tenían negocios, así es que había que pensar la manera de subvencionar todo esto. Para este punto, Glenn Taylor ha obtenido un permiso por salud. Se ha alejado del sistema aquel de los brokers y de las casas de bolsa y todo eso. Ya no está trabajando. Así es que ya no hay recursos.
necesitan obtenerlos. Así que intuye una serie de planes. Siendo un hombre de casa de bolsa, sugiere que haya una empresa que se encargue de manejar las cuestiones operativas. Impact America. Ese será el nombre. ¿Cuál es el objetivo? Esta empresa manejará varios rubros. Uno de ellos es la prostitución. Sí. Convencer a personas en fiestas rave, personas con adicciones, chicas sobre todo, de que participen en un programa para seducir clientes y obtener recursos, sobre todo hacia personas de nivel económico alto. Ganarán y todos ganarán, pero no es la única opción. Dado que Glenn ha estado en Brasil, también se le ocurre otra idea y es ir a Brasil y traer niñas, así como se lo estoy diciendo, niñas, para ofrecerlas a ejecutivos y empresarios de alto nivel para que incurran en relaciones prohibidas, documentarlas y extorsionarlos con llevarlos a la justicia. Y la última, importar jovencitos, chicos, de allá de Brasil, traerlos aquí, entrenarlos militarmente y convertirlos en sicarios a sueldo. Ya sé. Suena a la mente de una persona un poco afectada. Pero bueno, eso no lo determino yo, eso es lo que parece. Es como si estuviéramos oyendo nuevamente al malo de una caricatura haciendo planes. Pero la realidad es que era muy malo. El asunto está en que para poder volar a Brasil y traer chicas y chicos se necesita dinero. Pero además hace falta quien lave el dinero. Si se va a obtener dinero sucio, hay que organizar una empresa que maneje esos recursos y que a su vez libere a Impact America de esto. No sé si usted vea lo irónico de todo. Este cuate estaba soñando con tomar el control de una organización religiosa para corregirla. Pero para ello iba a hacer todo tipo de perversidades. Y aun cuando todo esto que estaba planeando era verdaderamente terrible, no dejaba de ver la cuestión administrativa. Si vas a hacer una empresa que prostituya, mate, venda drogas y haga barbaridades, pues alguien tiene que manejar la cuestión financiera, si es que harían una segunda empresa que se llamaría Intimacy. Intimacy manejaría la cuestión financiera. ¿Qué podía salir mal? En la mente perversa de alguien con esas características, nada podía salir mal. Lo que más extraña es que ninguno de los dos vivió episodios como los que pudo haber vivido otro asesino serial, ¿no? Estos eran dos hijos de una familia. Sí, habían vivido con las normas y las restricciones propias de la religión que practicaban. Pero esto es como si juegas fútbol. Si juegas fútbol, el balón se patea con el pie. Si no te gusta, si no quieres jugar esas reglas, juega voleibol que se juega con las manos. Así es que, bueno, cuando llegue el momento, en lugar de pensar en vamos a dejar esto y hacer otra cosa, siguen con esa idea loca de tomar el control. Pero obviamente para ello se necesita iniciar. Y aquí es donde viene la parte terrible. Glenn Taylor Helser, cuando estuvo como corredor de bolsa, como empleado de esa famosa firma financiera, tuvo varias cuentas a su cargo. Estas cuentas eran personas que como usted o como yo, cuando llegaron a una edad avanzada, juntaron todos sus recursos y los pusieron ahí para tener un ingreso. Así que tenía los datos, había guardado teléfonos, direcciones, y es cuando surge una idea en su perversa mente. Lo que harían sería acudir con alguna de estas personas de las que tenía los datos, someterlas, obligarlas a que hicieran transferencias o hicieran traslados de dinero mediante cheques y después eliminarlas. Se les consideraría mártires. Eso es lo que Dios quería. Eso es lo que ese espíritu le hablaba. Lo más terrible es que parecía que los otros dos le creían. No es que dudaran o hicieran como que le creían, no, estaban convencidos de eso. Tal era el grado de enajenación que estaban convencidos de lo que decía este hombre. Así es que si el espíritu le pide que lo haga, lo vamos a hacer. Así es que hace una lista. Glenn Taylor hace una lista con varios nombres e intenta contactarlos.
pero los únicos que responden la llamada fueron los Steinemann. Sí. Iván y Annette Steinemann, 85 y 78 años. Ese papelito que estaba pegado ahí, que decía Glenn Taylor Helser, es porque les había llamado para irlos a visitar. Resulta que aquella pareja de adultos mayores le tenía aprecio a este muchacho. Cuando fue su corredor de bolsa, habían desarrollado una especie de amistad hasta el punto en el que habían ido juntos a pasear, habían ido a un campamento por ahí, habían ido a la nieve. Tenían la confianza. Y cómo no, si este tipo grandote, apuesto, les hablaba bonito, le tenían aprecio. Aquella pareja no había tenido hijos varones, solamente tenían hijas. Así es que para Iván Steinemann, este era como un hijo, porque así era la relación. Así es que cuando le llaman dice, claro, ven, ¿por qué no? Y ahí viene lo terrible. Deciden hacerlo. Atacarlos, someterlos y que les entreguen su dinero. El único problema es que, ¿cómo te lo entregan? ¿Te van a hacer un cheque a tu nombre por esa cantidad? Nuevamente, aún en medio de toda esta locura, aún en medio de todos estos planes macabros, Glenn Taylor Helser sigue pensando en cuestiones lógicas prácticas, lo que revela que estaba consciente de lo que hacía. ¿Por qué? Porque sabe que si le hacen un cheque a su nombre, a la hora de que lo cambie lo van a capturar. Así es que decide conseguir a alguien que se encargue de cambiar los cheques, de abrir la cuenta del banco, y después desaparecerá. Y esa es Selina Bishop. Se conocen en algún lado. Selina era una chica que había regresado después de estar estudiando arte, no habían sido los días mejores, había estado pasando por problemas personales, estaba en búsqueda de algo, deseaba encontrar a alguien. No le voy a compartir la foto. Como mencioné al principio, no voy a compartir ninguna foto de las víctimas. La idea no es revictimizarlas, ni exhibirlas. Pero esta chica de cabello largo, negro, bonita, de buen ánimo, muy agradable, conoció a Glenn Taylor Helser. Y él se dio cuenta que esa era la chica ideal. Necesitaba cariño, necesitaba el apoyo, y este hombre se le acercó con eso, con ánimo, con sonrisas, ocultando su propio nombre. Déjeme decirle que cuando se presentó decía llamarse Jordan, nunca reveló apellidos, nunca quiso decir nada más. Ella se sintió atraída de inmediato, se sintió protegida. El tipo le hablaba bonito, ella decía que era el hombre ideal. Se enamoró locamente, pero al decir locamente se enamoró en 2 días, 3 días. La estrategia había funcionado, como todos estos psicópatas líderes de sectas. Son encantadores. Y este tipo, con aquel cabello largo, con este ambiente extraño, rápidamente la conquistó. La chica se sintió absolutamente perdida, al grado que lo platicó con su mamá. Le comentó que había conocido a un hombre perfecto, al hombre con el que quería estar el resto de sus días. Lo habló con sus amigas, habló con todo el mundo. Y entonces pasó lo siguiente. Un buen día llega Glenn Taylor y le dice, necesito que me ayudes. Mi abuela me va a dar una herencia. Y no la puedo recibir yo porque mi ex esposa, estamos en proceso de divorcio y me va a exigir de ese dinero. Prefiero que tú lo recibas para nuestra vida juntos. A ella se le caía el alma de la emoción al sentirse parte de. Por supuesto que dijo que sí, que abriría inmediatamente la cuenta del banco y lo hizo. Abrió una cuenta del banco y estaba lista. La mamá le preguntó si sabía algo más de aquel hombre. Ella le dijo que era Jordan. Iban a un restaurancito juntos y él siempre llegaba tarde. ¿Y cómo lo sabemos? Por el camarero. El camarero conocía a la chica, a Bishop, y sabía que su galán siempre llegaba tarde. Se lo dijo a la policía después. El asunto está en que ella insiste en saber algo más de su vida. Y él le promete que se van a ir juntos y que van a vivir muy felices, pero cuando ella vuelve a preguntar, oye, ¿cuál es tu apellido?, él da evasivas, hay veces que está muy sonriente, hay veces que está molesto. Era obvio, las señales estaban ahí, pero la pobrecita, al igual que muchas personas, no se dio cuenta
porque los seres humanos cuando se enamoran pierden un poco el piso y pierden ese sentido crítico. La mamá no lo había perdido, siempre tuvo esas reservas. De hecho, en una cierta ocasión, llegó por sorpresa. Ella, Selina Bishop, se había ido de la casa de la mamá, había estado viviendo ahí, pero para poder estar sola con su novio, habían rentado un pequeño departamento. Un día llega la mamá, de sorpresa, a llevarle algo que faltaba, y ahí estaba el tipo. Ese fue el problema. Ya no solo era una persona de la que la niña platicaba. Sí, era una niña, 22 años es una niña. Ya no era solo eso, no era su imaginación, no era algo ficticio, ahí estaba el tipo. La mamá, Jennifer, ve al sujeto y la impresiona, porque realmente impresionaba con aquel pelo negro y esa estatura, y verdaderamente le sorprende. El tipo se presenta amablemente: Jordan, hola, ¿cómo estás? No sé qué, estoy aquí con Selina, que vamos a no sé dónde, no sé qué, mucho gusto. Pero ese día, Jennifer, la mamá de Selina, firmó su sentencia, porque este tipo sabía que en dado caso lo podría identificar. Lo único que nunca se le ocurrió es que también el mesero del café lo podría identificar, porque la última vez que fue vista con vida Selina Bishop fue junto a este tipo, mientras tomaban un café, y el mesero lo recuerda mucho porque la chica le pidió que si le podía cambiar una moneda de $1 por cuartos para poder llamar desde un teléfono público cruzando la calle, para ver si ya venía su novio o no. Y animada, le platicó que se iban a ir solos a Yosemite. Fue la última vez que fue vista con vida. Bueno, no exactamente, porque déjeme decirle que la vecina chismosa también la vio llegar. Y la vio entrar a la casa de Glenn Taylor Helser. Esa fue la última vez que se le vio caminando. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, ya que tenían a la chica, que lavaría el dinero, la chica convencida, hicieron la operación. Llegaron a la casa de los Stineman. Los sometieron, los amarraron, les pusieron los grilletes aquellos y los hicieron que, con una llamada telefónica, cancelaran su inversión y los recursos fueran depositados a su cuenta corriente. Después de eso, y sabiendo la cantidad de dinero que tenían, que no era una fortuna, eran $100,000, no era una fortuna, realmente eran una pareja que había ahorrado toda su vida. Prueba de ello era la camionetita aquella, la minivan que manejaban era una carcachita. El hecho es que, una vez que lo logran, les dan a beber una sustancia narcótica y los obligan a firmar 2 cheques a nombre de Selina Bishop. Ellos no sabían quién era Selina Bishop, nunca habían oído ese nombre, no la conocían. Los 2 atacantes eran Justin y Glenn Taylor. En el vehículo afuera estaba esperando Dawn Goodman. Se tardan, así es que Dawn, la novia de Justin, baja y se mete a la casa, y los ve sumamente afligidos porque aquella pareja se suponía que tendrían que morir por la dosis de narcóticos que les habían suministrado. Pero no era así, seguían respirando, así es que Dawn observa cuando los asesinan. Y después declararía cómo había sido aquello, era algo brutal. Acto seguido, suben los cuerpos en la camioneta, en la de las propias víctimas, y hacen lo que tienen que hacer, para después pasar las bolsas y tirarlas. En cuanto a Amy, eso fue muy triste. Amy estaba convencida de que se iba a ir a vacacionar a Yosemite con su novio maravilloso, pero no fue así. Apenas cruzó la puerta, aquel sujeto le dijo que la veía tensa, que por qué no se recostaba para que le diera un masaje. Todo esto lo declararían y sería publicado en la prensa. La chica, deseosa de un masaje de espalda con las manos grandes aquellas de su galán, se tiende sobre la alfombra, se estira, pone música suave y comienza a hacerle un masaje cuando de pronto Justin entra con un martillo y acaba con su vida. Aquello dejó una mancha en el piso. Y sabe, tuvieron que contratar a alguien que la limpiara, diciéndole que se trataba de bebida, que se había regado ahí Kool-Aid, la bebida esa soluble. Después hicieron lo mismo con su cuerpo y se fueron al río a tirarla. No queda claro qué pasó con el dinero. Lo que sí queda claro es que la policía los atrapa, los relaciona por todas partes y luego, mientras están en esto, uno de ellos declara que ellos no han sido, que ellos no fueron, ellos tienen una coartada. Una amiga suya
Los llevó al cine, estuvieron todos juntos. Dawn, Justin y Glenn estuvieron en el cine. Cuando citan a la amiga y le dicen, estos tipos asesinaron a 2 ancianos y a esta joven, la amiga rompe aquello y les dice, no, la coartada era falsa. Me pidieron que los cubriera. Pero es falsa. Yo no sabía que habían cometido un homicidio, me retracto, yo no estuve con ellos. Es más, esta caja me la dejaron en mi casa. Era una caja fuerte. La policía la abre y adentro está el arma homicida, la pistola de 9 milímetros. Con eso ya tenían. La pistola era propiedad de Justin y la había comprado unos pocos días atrás. Legalmente. Era un arma legal. Tenía registro a su nombre. Con eso ya estaba. Fueron llevados a juicio y no sería un juicio fácil. Todo esto que le he platicado, ensamblarlo para un tribunal y demostrar, más allá de una duda razonable, era un proceso muy complejo para la fiscalía. Pero lo lograron. En el año 2005 y después de unas pocas horas, el jurado determinó que eran culpables los 3. La chica, Dawn Goodman, hizo un acuerdo con la fiscalía. Declararía todo lo que sabía, a cambio de que no se le aplicara la pena de muerte. A Justin y a Glenn Taylor se les acusó de los 5 homicidios y de otro montón de cargos, desde secuestro, extorsión, robo, y ambos fueron condenados a pena de muerte. Justin, el hermano menor, no soportaría muy bien la presión. En el año 2010 intentaría acabar con su propia existencia. No lo lograría en esa ocasión, lo lograría en el 2013. Finalmente ese día terminó consigo mismo. En cuanto a Glenn, seguiría intentando una y otra vez salir de la fila de la muerte, pero no lo ha logrado. Todavía hasta el día 5 de febrero de 2025 aparece entre las diferentes personas que están en el sistema penitenciario de California a la espera de la pena de muerte. Los hermanos del trueno, el espíritu aquel que les hablaba, todo eso eran idioteces que llevaron a la muerte a 2 personas adultas mayores que se habían amado profundamente durante 55 años. A una jovencita, cuyo grave error fue enamorarse perdidamente. A la madre y al amigo de esa jovencita, cuyo error, su único error, fue haber visto a este tipo. Ese simple encuentro entre la madre de Selina y este sujeto bastó para que intuyera que los iba a identificar y considerara que era necesario matarla. Así es que lo hicieron. 5 víctimas. 5 víctimas. Porque este tipo creía que le hablaba a la Virgen. Vaya cosa. ¿Usted qué pensaría de todo esto? Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Muy buenas noches y que descansen en paz.